¿Qué tal, familia? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, cracks. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Juan y me da un gusto estar de vuelta con ustedes, familia. Y sí, familia, como acaban de leer, si acá abajito en el título y en la miniatura, hoy les voy a enseñar a cómo puede editar desde InShot. Por si no sabías cómo editar desde InShot, este es el video perfecto. Aquí aprenderás hoy a cómo editar desde InShot, ya que es una aplicación muy fácil de usar. Y yo sé que a ti como creador desde tu teléfono Android te va a servir de mucha ayuda para que aprendas a editar desde la aplicación y puedas ver lo que trae esa aplicación. Así que si antes de empezar con el video, le invito a que me regalen su hermoso like para apoyar el contenido. Suscríbete acá abajito, es totalmente gratuitamente y estás invitado y me ayudaría un montón para seguir trayendo más contenido. Que mi contenido se trata de tutoriales, tips y consejos para empezar y crecer en YouTube, que yo sé que a ti como creador de contenido te va a servir un montón para seguir creciendo y triunfando en esta plataforma, mis cracks. Así que nada más que decir, mi gente, pongan todos cómodos y cómodas que ya comenzamos, cracks. Bueno, familia, ya estando en nuestro teléfono móvil nos dirigimos a la aplicación InShot, que incluso les voy a estar dejando el link como siempre acá en la descripción, o si no la pueden encontrar en la Play Store, está totalmente gratis, mi gente. Pero de todas maneras, como yo soy tan bueno con ustedes y ustedes son tan buenos conmigo, les voy a dejar el link acá abajo directo en la descripción para que vayan a instalar, mi gente. Entonces bueno, ya después nos metemos donde dice video, de ahí le damos en nuevo, ¿sí? Le damos ahí, le pinchamos, listo. Entonces de ahí, mi gente, escogemos un video. Por ejemplo, yo voy a escoger el video del principio de donde yo les estaba presentando, que les iba a hablar de cómo editar desde InShot. Lo voy a escoger, le damos ahí y ahí le damos aquí en la palomita acá abajito y como nos va a estar apareciendo el video. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la medida del video, ya sea para Instagram. Aquí está la medida de TikTok, aquí está la de YouTube, que es la que nos interesa, ¿no? La de 16:9, pero ya si tú le quieres poner otras medidas, aquí ya las vas a encontrar y las vas a poder adecuar a tu gusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, que voy a escoger la de YouTube, listo. Entonces de ahí la damos aquí en la palomita. Y también tenemos varias músicas, podemos escoger pistas que nos trae aquí mismo la aplicación. Ahí como ven le oprimimos. Ahí se escucha. Entonces ya de ahí le dan la nuevecita y la instalan. La acomodan a su gusto. O si quieren escoger de su música, la escogen. Y también tenemos efectos, ya sea de risa, de niños. Bueno, hay un poco de efectos de avión. Bueno, de cómo se trate tu video, le das adecuando los efectos. Así que si bien, entonces después ya que le quieres acomodar el audio, entonces de ahí ya lo acomodas. Y también tienes stickers. Puedes colocar stickers donde quieras, en la parte del video donde quieras. Los puedes acomodar como quieras. Hay infinidad de stickers. Están los emojis. Hay stickers nuevos aquí, como lo pueden ver, mi gente. Wow. Mi gente, les digo que esta aplicación es súper genial para que puedan aprender a editar de tu cel. Y ya lo acomodas ahí, le das aquí en la flechita. Miras a ver cuánto quiere que dure. Y ahí como te ayuda este tutorial y puedas saber. Ya queda ahí. Entonces de ahí ya, que ya nos queremos salir de ahí. Ya no queremos que poner nada de stickers. Le damos la palomita y ya nos queda ahí guardadito. Entonces después, mi gente, que quieren ponerle letras. Entonces, por ejemplo, yo le voy a escribir bienvenidos, listo. Lo agrandan a su gusto, lo acomodan a su gusto. Y aquí, como ven, tenemos el color que ustedes le quieran escoger a la letra. Aquí le van escogiendo el color. Por ejemplo, yo le voy a escoger este rojo, lo voy a poner ahí. Y también tenemos el borde. Ya si tú le quieres ponerte un borde negro ahí, o un borde rojo, blanco, bueno, ahí ya tú escoges el borde que más te gusta, azul. Wow, está súper genial. Y ya si lo quieres aclarar, oscurecer, de ahí ya lo acomodas. Y la etiqueta sería, ahí creo que aprecian la etiqueta, si del color que ustedes la quieran poner. Por ejemplo, ya la voy a dejar blanquita, lo voy a dejar así blanquita, miren cómo se ve bonito, mi gente. Y ya, ahí ya ustedes ya lo acomodan a su gusto, bueno, como quieran. Aquí, como ven, están varias etiquetas para que escojan aquí abajito en la parte. Aquí ya las voy a estar señalando, y como ven. Y no, esto está súper genial, mi gente. Súper genial editar desde esta aplicación. A mí me encanta editar desde acá, es muy fácil y sencillo, facilito. Y ya, que tú le quieres ponerte un filtro, por ejemplo, hay varios filtros. Aquí, como ven, escogemos varios filtros para tu video. Si quieres que se te vea más claro el video, porque de pronto la resolución del video no te quedó pues así. Entonces ya ahí, por ejemplo, yo voy a escoger este. Y ahí le damos la flechita. Y ahí, como ven, ya nos quedó el efecto. Ahí como se dice, un video clarito, lo más de bonito. Entonces de ahí ya, que lo quieres guardar, le das ahí en la flechita. Y bueno, mi gente, seguimos por aquí con el de los videos que se pueden poner encima de otro. Por ejemplo, yo voy a poner esta imagen.
O si quieren, yo se las voy a dejar en una pestañita por acá arribita el video donde les enseño esta opción. Bueno, para que nos saltemos esta opción y puedan ir a ver ese video, que es súper genial para que ustedes puedan poner sus reacciones. Entonces ya después de haber puesto tu video o foto, le das aquí en la flechita y ahí como te queda guardado. Entonces ya que yo quiero recortar una parte del video, entonces de ahí ya la recortas. Por ejemplo, yo voy a recortar esta parte. Ahí como ven ya queda recortada en dos partes, lo puedes dividir como quieras. Por ejemplo, yo lo voy a dejar así. Entonces de ahí mi gente, pero quiero ponerle un borde bien bonito al video. Entonces le das donde dice fondo. Entonces ahí como es, te va a aparecer varios fondos, degradados. Por ejemplo, ya escogí este fondo amarillito y ahí ya adecuas el video como lo quieras. Ahí te estoy mostrando. Así que sí, mi gente, ya que listo, ya quieres acomodar el volumen del video, ¿cuál parte le gustó más? Y si ya utilizas InShot, lo acomodas ahí a tu gusto, le das en la flechita como siempre. Y de ahí ya tú dices, pero bueno, ya tengo el video ya listo, editado. Entonces bueno, de ahí le das donde dice guardar. Y de ahí escoges la calidad en la que quieres guardarlo. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en 300 fps. Entonces le damos ahí, le damos en 300 fps y le damos en guardar. Y ahí como nos está guardando y nos aparecería un anuncio, mi gente, pero ese anuncio ya después de pasar los 5 segundos creo se quita. Bueno, entonces de como ven ya de ahí ya nos está guardando el video. Ahí están 21%, así que sí, mi gente, espero que en verdad les haya servido mucha ayuda. Su tutorial les sirve mucha ayuda para que puedan editar de tu teléfono móvil con InShot. Así que no, mi gente, muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido mucha ayuda. Y no, gracias por todo, mi gente. Espero que les haya servido y les haya sido muy útil, cracks. Bueno, familia, espero que en verdad les haya servido de mucha ayuda este tutorial y puedas haber aprendido ya para que puedas ir a descargar InShot y puedas ya ir a editar tus videos desde tu teléfono móvil, por si no conocías esta aplicación o por si ya la conocías pero no sabes qué es lo que trae, o sea, cómo la uso. Espero que este video te haya servido de mucha ayuda. Así que nada más que decir, mi gente, muchas gracias por tu apoyo, los quiero un montón. Muchas gracias por ver cada video mío, en verdad los quiero, se los aprecio muchísimo, mis cracks. Ya saben, comenten acá abajito, está la cajita abierta de comentarios para que vayan y comenten cómo les pareció el video, cuál parte les gustó más y si ya utilizas InShot. Y también si quieres ser saludado, también comenta ahí abajito. Y qué quieres para un próximo video, también está abierta la caja de comentarios para que vayas y dejes tu lindo comentario, que te estaré dejando un corazoncito y respondiendo tu comentario, ¿no? Así que sin mentir, nada más que decir, muchas gracias por tu apoyo. Los quiero un montón, mi gente. Muchas gracias a todos los que me ven desde diferentes partes de Colombia y del mundo. Gracias a todos y a todas, en verdad. Les deseo que pasen un feliz día, noche, tarde, bueno, lo que sean sus países. Y sin nada más que decir, mi gente, cuídense mucho. Bendiciones y hasta un próximo video, crack.